Quiere ser que no solamente el estreptococo neumonía puede causar neumonías, ¿no? También lo pueden hacer los virus, y si son virus, ¿cuál es la neumonía que más recuerdan de la última época? Neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19. Pero no solo eso, actualmente ya está aumentando nuevamente la prevalencia de influenza, ¿sí? Y en el caso de hongos, infecciones micóticas, ¿quién sería? Sí, histoplasma, cándida, candidiasis, pero no en cualquier sujeto, ¿no? Sobre todo en inmunosuprimidos, pacientes trasplantados, pacientes con cáncer, ellos son los que suelen tener este tipo de neumonías. Entonces, si tienen ese tipo de paciente, ahí tienen que ir una sospecha, sobre todo en los inmunosuprimidos. ¿Ya? La neumonía clásicamente se va a clasificar en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. Y la nosocomial se va a dividir en dos tipos. La intrahospitalaria, ¿ya? Que es aquella que ocurre a partir de las 48 horas de que un paciente ha sido internado, y la asociada a ventilador mecánico, que es la que ocurre a partir de las 48 horas de haber sido intubado, ¿sí? Esa es la diferenciación. En la clase del doctor y en otras revisiones van a encontrar neumonía asociada a los cuidados de la salud. ¿Ya? ¿Qué tipo de neumonía es esa? Se decía que era una neumonía que era justamente, como su nombre dice, asociada a cuidados de la salud, que se daba en casas de reposo, casas de adultos mayor, hospitales de día, que solamente eran consultorios. Como había contacto con la actividad de salud, era considerado un tipo específico de neumonía y se le ponía en este grupo de los nosocomiales. Pero lo que dice en la actualización de la guía de manejo de neumonía es que, ¿qué pasaba? Que si es una neumonía, por ejemplo, en personal de salud, no hay médicos, no hay estudiantes, se consideraba una neumonía asociada a cuidados de la salud. Entonces, ¿qué se hacía? Se manejaba como una intrahospitalaria y se daban antibióticos de amplio espectro a altas dosis. Entonces, como eso no es lo bueno, porque tenemos que procurar el uso racional de antibióticos, de repente era una NAC y nada más, y se le da antibióticos de amplio espectro y altas dosis. Entonces prefirió simplemente no hacer esa diferenciación y ya actualmente solo se está manejando esto, ¿no? Se sobremedicaba con el otro esquema, y recuerden que la prevención cuaternaria es no sobremedicar. Ya, eso es muy importante. Bien, entonces nos quedamos con estas dos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para neumonía? Ya, sí, todavía no tengo que terminar. Ya, uno de los principales factores de riesgo es ser adulto mayor. Y por el otro lado, en el otro extremo de la vida, ser menor de 5 años. Entonces, a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de 65, actualmente se les vacuna contra el neumococo. ¿Por qué? Porque la incidencia de neumonía puede ser 3 veces más riesgo en un adulto mayor que en un adulto joven o un adulto de 40 años más o menos. Entonces, como la incidencia aumenta altamente, es que se promueve la vacunación contra el neumococo. ¿Ya? Creo que les voy a hacer que marquen antes que se pase la hora y de ahí regresamos. Que no lo sepa. Así, ya, vamos a necesitar. Otro de los factores de riesgo son las comorbilidades, y en las comorbilidades pueden ser enfermedades pulmonares de diferentes tipos. Una de ellas, que es altamente asociada a neumonía, es el EPOC, ¿no? También pueden ser enfermedades cardíacas. Ahí se ve la insuficiencia cardíaca congestiva, porque va a hacer que haya una alteración en el componente hídrico entre el pulmón y el corazón, ¿ya? Comorbilidades también pueden ser como malformaciones, atelectasias por TB previa, cáncer, etc. ¿Ya? Ahora, dentro de las comorbilidades también van a haber infecciones virales. Como estábamos hablando, el COVID-19 se asoció mucho con neumonías. ¿Qué pasa? Un paciente internado por neumonía por COVID es viral, ya no sea antibiótico, pero a los 5 días desarrolla una neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Porque tenían que entrar a ventilador mecánico, y justo asociado a ventilador mecánico, y había que darle un montón de antibióticos para tratar esa infección bacteriana sobreagregada. Y o sea, no se les da antibiótico por la neumonía por COVID, sino por la neumonía asociada.
Y ya, bueno, actualmente influenza y COVID son los dos más relacionados a neumonías. Riesgo de aspiraciones. Esto sobre todo asociado con adultos mayores o personas que por algún motivo no puedan deglutir adecuadamente o tengan problemas en la vía digestiva para la deglución. Por ejemplo, si el paciente es un paciente postrado, lo más probable es que pueda tener riesgo de aspirarse. Y si el contenido gastrointestinal pasa a la parte respiratoria, ¿qué bacterias son? Integran negativas y posiblemente anaerobias. Si contenido gastrointestinal pasa a la parte respiratoria, entonces esas neumonías aspirativas son muy peligrosas porque tienen que cubrir gran negativo y anaerobio, ¿ya? Entonces ese es un tipo especial de neumonía. Factores de riesgo también, tabaquismo y alcoholismo, ambos generan inmunosupresión y específicamente el tabaquismo genera alteración de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Por ejemplo, altera la fluidez del moco y al alterar la fluidez del moco hace que patógenos puedan entrar más fácilmente. Altera el movimiento ciliar y si altera el movimiento ciliar también patógenos van a entrar más rápido. Y altera una de las inmunoglobulinas que genera protección a nivel respiratorio, que es la IgA. Disminuye la incidencia de IgA. Todo eso hace el tabaco. Ya, entonces, el tabaquismo y encima EPOC es como que una bomba de riesgo para que un adulto mayor pueda desarrollar neumonía. Luego, el uso de inmunosupresores, o sea, cualquier paciente que por algún motivo tenga que usar inmunosupresores, sobre todo los trasplantados, van a tener mayor riesgo de neumonía. Y por todo esto, es importante que la vacunación, porque, ahora vamos a ver, los agentes causales. El agente causal más común, ¿cuál es? Estreptococcus pneumoniae, ¿no? Incluso se pregunta de banco, ¿no? ¿Cuál es el agente causal de neumonía típica? El Estreptococcus pneumoniae. Porque hasta hace muchos años, hasta hace unos 15, 20 años, más del 90% de todas las neumonías eran causadas por el Estreptococcus pneumoniae. Entonces, ¿qué se hizo? Se desarrolló vacuna y hay vacunas para el neumococo. Pero ustedes no los van a vacunar contra el neumococo. ¿A quién van a vacunar contra el neumococo? A adultos mayores y a los niños. Actualmente hay muchas campañas aquí en Perú para eso. Y eso hace que justamente como son la población en riesgo, la incidencia de neumonías vaya disminuyendo. Pero la incidencia de neumonía por Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha hecho que las prevalencias se vayan modificando. Y si bien todavía es más prevalente el Streptococcus pneumoniae, ha hecho que otros patógenos aumenten su incidencia. Por ejemplo, Haemophilus influenzae, o sea, cuando hablamos de Streptococcus pneumoniae hablamos de gram positivo. Entonces yo ya sé que si es gram positivo voy a dar un antibiótico que tenga esa cobertura de gram positivo, neumococo, coco gram positivo, tiene que cubrir eso un antibiótico. Pero el Haemophilus influenzae no es gram positivo, ¿qué es? Gram negativo, ¿verdad? Entonces si ya estoy pensando que es Haemophilus influenzae, voy a tener que tener otra cobertura. ¿Y quiénes van a tener este patógeno? Generalmente aquellos que por algún motivo, por una comorbilidad, genere una disminución en su inmunidad. Entonces fumadores, ¿no? EPOC, hipertensos, diabéticos, trasplantados, como ya vimos, por cualquier motivo tengan inmunosupresión, puede ser una neumonía por Haemophilus influenzae. De ahí, otro importante de esta lista es el Staphylococcus aureus. ¿Sí? Y a pesar que el Staphylococcus aureus nos da mucho miedo porque está el Staphylococcus aureus meticilino resistente, no quiere decir de que sea más causante de infecciones intrahospitalarias. Sí hay las meticilino resistentes, las intrahospitalarias, pero sobre todo está muy asociada a neumonías adquiridas en la comunidad, porque recuerden que el estafilococo es un patógeno de la piel, sí, el epidermidis, pero también puede haber aureus. Puede ser uno sensible, pero de todas maneras puede ser causante de neumonías. Entonces, generalmente el Staphylococcus aureus está asociado con algunos pacientes que hayan utilizado antibióticos previamente. Si hay en el historial uso de antibióticos en los últimos 3 meses, posiblemente esa sea la causa, no un Staphylococcus aureus. Luego tenemos los estreptococos de grupo A, Klebsiella E. coli. Klebsiella y E. coli pensando en patógenos gastrointestinales que se pueden asociar. Y si estamos pensando en aspiraciones, cubrir sobre todo anaerobios, ¿no? Que hablamos hace un ratito. Esas son las bacterias más típicas que dan los cuadros típicos de neumonía, que son cuadros agudos, de desarrollo rápido y de clínica muy florida. Pero también están las bacterias atípicas,
que también debemos sospecharla, sobre todo cuando el cuadro no es muy claro y cuando es un cuadro más subagudo, ¿no? Como le explicó el doctor. Ahí tenemos a Legionella, el Mycoplasma, Clamidia y Coxiella. Ya, estos patógenos, ¿por qué yo tengo que sospecharlos? Porque hay antibióticos que van a poder cubrir específicamente esos patógenos. Entonces, si yo estoy sospechando una típica, ya debo pensar en ciertos antibióticos diferentes a los clásicos, que son los beta-lactámicos que cubren neumococo. Aquí voy a pensar en macrólidos, ¿no? O en tetraciclinas. Bien, y luego tenemos a los virus, donde de cabeza está la influenza de tipo A y tipo B, y el SARS-CoV-2, ¿no? que da el cuadro por coronavirus, ¿no? Pero fíjense que hay muchos más virus que pueden generar neumonías, pero generalmente estos no necesitan mayor cuidado. Los de aquí sí, son los que son de bastante cuidado, porque a esta neumonía viral se puede agregar uno de estos, sobre todo cuando son hospitalizados. Bien, fisiopatogenia de la neumonía. Esta parte es muy interesante, porque ahora lo que hablan es que nuestro microbioma ya está mucho más extendido. Entonces ya no solamente tenemos patógenos comunes en la flora intestinal, sino ahora están hablando de que hay una flora alveolar. O sea, quiere decir que hay una flora que va a estar colonizando nuestros alvéolos. Entonces eso puede causar neumonía, posiblemente, pero lo que hablan es de que haya una disbiosis, una alteración en la flora normal, y esta flora, con esas bacterias patógenas, son las que muten y proliferen y ocupen el sitio de nuestra flora normal, generando la infección. Generando una multiplicación descontrolada de esos patógenos, generando una liberación de un componente proinflamatorio local que luego va a llevar a un reclutamiento para una inflamación sistémica. ¿El alvéolo tiene agua o tiene aire? Aire, ¿no? Pero porque ahí tiene que darse el intercambio gaseoso. Entonces, en la neumonía, ese espacio aéreo es ocupado por líquido inflamatorio. Y en ese líquido inflamatorio vamos a encontrar todos los factores proinflamatorios más el reclutamiento de los polimorfos nucleares, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, etcétera, que es lo que va a hacer que disminuya la capacidad aérea. Por eso generalmente hay dificultad respiratoria en la neumonía, ¿no? Y eso explica mucho la clínica de la neumonía, porque la clínica que vamos a ver más adelante. Buenas noches. Bien, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de la neumonía? Típica. Fiebre, ¿no? Es lo más típico que van a encontrar, fiebre, ¿ya? Sin embargo, va a haber pacientes que de repente no desarrollen fiebre o desarrollen febrícula, ¿no? Fiebre no llega a 38, pero no es normal, no está en 37, 37,5, 37,8, pero no llega a 38. ¿En quiénes sospechamos eso? En adultos mayores y en pacientes inmunosuprimidos. Incluso ellos pueden no desarrollar fiebre e incluso pueden desarrollar hipotermia. Y si es desarrollo hipotermia, mucho más probable que puedan desarrollar sepsis, que vamos a ver más adelante. Bien, tos que puede ser productiva o no, o sea, quiere decir que si mi tos no es productiva, no necesariamente no es neumonía, ¿ya? Suele ser un cuadro de síntomas respiratorios altos que a los 2-3 días desarrollan con síntomas bajos. Y en los síntomas bajos vamos a tener disnea, pleuritis, dolor costal y taquipnea. Esos son los síntomas de daño, de compromiso bajo, ¿ya? Dificultad respiratoria. En los ruidos, pueden tener ruidos respiratorios tanto crepitantes como roncantes, ambos. Egofonía. ¿Se acuerdan de egofonía? ¿Sí? ¿De semio? Ya. Matidez en la percusión. Obviamente, ¿por qué hay matidez? Porque hay líquido, ya no hay aire. Y soplo tubárico, eso sí es mucho más raro, ¿no? Pero está escrito, ¿ya? Entonces, toda esta clínica no tiene que estar toda presente. Lo más frecuente que va a ser dificultad respiratoria, taquipnea, tos, fiebre y posiblemente dolor costal. ¿Cuándo duele el pulmón? ¿Cuándo qué? Cuando el espacio alveolar es ocupado, ¿sí? Cuando compromete pleura.
sobre todo cuando compromete pleura, va a doler. Entonces, estos pleuritis y dolor costal puede estar asociado a un derrame pleural, que es una de las complicaciones más frecuentes en la neumonía. Ya, y en la típica, como dijo el doctor, es una presentación subaguda, que puede tener fiebre, pero va a estar asociado a síntomas inespecíficos, como por ejemplo cefalea, mialgias, centralgias, náuseas y vómitos, que no necesariamente vamos a encontrar ruidos en los campos pulmonares, y si se encuentran pueden ser crepitantes y sibilantes, pero esta parte es interesante porque tiene manifestaciones extrapulmonares: esplenomegalia, hepatitis, anemia hemolítica, eritema multiforme, ataxia, y no suele haber leucocitosis, no, o es menor que la neumonía típica. No, porque recuerden que en la neumonía típica la leucocitosis es con desviación izquierda incluso, ¿no? Es muy alta la leucocitosis. Y en la neumonía no se va a tener el patrón clásico del velamiento difuso, sino un patrón intersticial. Eso es lo que se va a ver. Por eso es atípica. Entonces, si ven que una neumonía que no es lo clásico que normalmente han visto, debes sospechar una neumonía típica, y al sospechar la neumonía típica debemos cubrir esos patógenos atípicos con el antibiótico. Bien, entonces esto es la radiografía, que es el monte estándar para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo diagnosticamos neumonía clínica? Tiene que haber sospecha clínica más una imagen que lo corrobore. Generalmente es una radiografía posterior anterior, ¿sí? Bueno, aquí pueden ver, ¿no?, el velamiento. Se supone que todo eso es por el líquido inflamatorio en la radiografía. ¿Hay otras pruebas que se puedan utilizar para el diagnóstico de neumonía? Sí, pero son pruebas complementarias. O sea, lo mandatorio es el cuadro clínico y la radiografía. En realidad no deberían necesitar más, pero pueden tener pruebas de proceso inflamatorio, que es PCR, proteína C reactiva, ¿ya? El hemograma para ver la leucocitosis, la dirección izquierda y todo eso. Pero en realidad es solamente como para corroborar el diagnóstico, porque el diagnóstico se puede hacer solamente con la clínica y la radiografía. Ya, el algoritmo de manejo de la neumonía. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que ya están sospechando de una patología, lo primero que tienen que saber es cómo lo van a manejar. ¿Y qué creen que deberían preguntar primero? Si es alérgico a los medicamentos, ya está bien. Ya. ¿Qué más? Si ha tomado antibióticos previamente, también, ya. ¿Qué más? Patologías concomitantes, sí. Si está tomando otros medicamentos, también es importante, ya. Pero en el manejo, lo primero que vamos a ver es si el paciente puede ser manejado en el hospital, o debe ser manejado en el hospital, o lo puedo mandar a su casa. Y ahí la pregunta es, entonces yo un paciente con neumonía lo puedo mandar a su casa. Sí, si es que el paciente está estable, ¿no? Pero hay criterios de severidad para determinar que ese paciente no se puede ir a su casa. Ya, entonces, lo primero que debemos saber en el manejo de la neumonía, aparte de todo lo que ustedes me han dicho, si es alérgico, si está tomando otro tipo de medicamento, qué patologías tiene, que estén asociadas, ya, hay que determinar la severidad dependiendo de criterios. Y tenemos dos algoritmos para poder determinar severidad de neumonía. Uno es el PSI, ¿ya? Y el otro es el CURP 65. 65, ya. El CURP 65, como su nombre lo dice, CURP 65, generalmente se usa para determinar si a un adulto mayor lo debemos utilizar. Pero el PSI se puede utilizar tanto en jóvenes como en adultos, por eso es el que se sugiere que se utilice más. Sin embargo, el CURP 65 es mucho más sencillo de utilizar, por eso es que lo van a ver que se utiliza bastante el CURP 65, a pesar de que el más completo, el más potente como una prueba diagnóstica es el PSI, ¿ya? Entonces, lo primero que yo necesito saber es si ese paciente lo voy a manejar o tiene algún factor de riesgo para ser manejado hospitalariamente, o si lo puedo mandar a su casa. No, obviamente no lo mando a su casa y me olvido del paciente, ¿no? Tiene que estar monitorizado, ¿ya? Entonces, vamos a ver esos dos algoritmos. El PSI score, que viene de las siglas de neumonía, severity, index, está mal escrito, ¿ya?
Tiene todos estos rubros, ¿ya? Y va a dar puntajes desde el 0 hasta el más 130, o más de 130. Entonces, fíjense, aquí el ser hombre hay que dar la puntuación por el número de años. Si es mujer, le restan 10 al número de años. O sea, ser mujer le resta puntos a la severidad y la neumonía. O sea, es más severo en varones. Entonces, esto. Si viene de algún centro de residencia, o sea, una residencia de cuidados de adulto mayor, de enfermería, etcétera, se le sube 10, porque generalmente es un factor epidemiológico que suele estar asociado a la mayor incidencia de neumonías, ¿ya? Luego, comorbilidades, lo que ustedes me mencionaron, si tiene alguna patología, ¿no? Entonces en ese score dice, tiene una neoplasia, tiene una hepatopatía, una insuficiencia cardíaca, una ACV previo, una nefropatía, sí, le van sumando puntos según las comorbilidades. En la exploración física, tiene alteración de la conciencia, cómo está su frecuencia respiratoria, su presión arterial, su temperatura. Fíjense que hipotermia y fiebre da el puntaje, los dos criterios. Y la frecuencia cardíaca. Y pruebas complementarias. ¿Cómo está el pH arterial? ¿Está en acidosis? ¿Cómo está la urea, la creatinina, el sodio, la glucosa, el hematocrito, la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno? Y si hay presencia de derrame pleural. Como les dije, el derrame pleural es una de las complicaciones más frecuentes en la neumonía y todo eso da puntaje. Entonces, cuando ustedes evalúan al paciente, claro, es bien pesado, ¿no? Todo lo que hay que evaluar con ese score, por eso es que prefieren el otro, ¿no? Sin embargo, la evidencia dice que este es el más seguro para generar la clasificación de severidad. Entonces, si tiene menos de 70, el paciente puede ser manejado en su domicilio. Y si tiene menos de 50 años, se considera, independientemente del puntaje, en el grupo 1, que puede ser manejado en domicilio. Entonces, un paciente que tiene menos de 50 y que tiene neumonía, puede ser un paciente que puede ser manejado de forma ambulatoria. Sin embargo, también hay una excepción. ¿Cuál? La saturación. Si tiene una saturación menor de 90 o una presión parcial de oxígeno menor de 60, sí o sí se hospitaliza. ¿Por qué? Porque va a necesitar apoyo oxigenatorio ese paciente, ¿sí? Entonces, así sea que le pongan una cánula binasal, aunque sea, pero va a necesitar apoyo oxigenatorio y ese paciente tiene que estar hospitalizado. Bien, hasta aquí todo bien, ¿no? Y entonces avanzamos. Existe el otro, el CUP65, que viene de las siglas de confusión, porque evalúa la escala de Glasgow, ya urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Y fíjense, el ser mayor de 65 ya te da puntaje, por eso se dice que a todos los adultos mayores debería monitorizársele hospitalariamente. Aunque sea un día hospitalizado, pero deberían monitorizársele para ver cómo evoluciona esa neumonía. Ya, entonces si es de 0 a 1, ambulatorio, si es 2, hospitalizado, y si es 3 o más, hospitalizado pero en UCI. ¿Sí? Bien, entonces, si ya decidimos que lo vamos a hospitalizar y hay que decidir entre si es en UCI o en cuidados normales, no en piso, va a haber criterios mayores y criterios menores para la hospitalización en UCI. Hay dos criterios mayores, que es que el paciente tenga insuficiencia respiratoria y requiere ventilador mecánico, por eso hablamos de la saturación menor 90, y que tenga sepsis que requiera vasopresores. Obviamente, si requiere vasopresores, estamos hablando de shock séptico. Cuando una sepsis requiere vasopresores, shock séptico. Entonces, si tiene esto porque requiere apoyo ventilatorio y necesita un ventilador, o está con shock séptico y hay manejo de vasopresor, tenemos que hospitalizar en UCI de todas maneras, ¿ya? Ahora, tenemos criterios menores que pueden ser al menos 3, y si son al menos 3 se puede considerar como mayor. Alteración del estado de conciencia, hipotensión, que requiere fluidoterapia, o sea, no requiere vasopresores, pero al menos sí fluidoterapia, hipotermia, taquipnea, una alteración de la relación de la presión parcial y el PAFI menor o igual a 250, urea mayor de 20, leucocitos menor de 4000, o sea, leucopenia, plaquetopenia y infiltrado de más de un lóbulo. Todos esos, si son al menos 3, también se va a requerir estar en cuidados intensivos. ¿Por qué?
porque eso ya te está hablando de que está fallando más de un órgano. Entonces, si va a haber sospecha de ir a sepsis o a falla multiorgánica, necesita cuidados intensivos. ¿Sí? Bueno, pónganse los criterios nada más. Bien, ahora, ¿qué antibiótico vamos a dar? Habíamos dicho que el potencial agente etiológico es el estreptococo neumoniae. Ya el famoso neumococo, ¿con qué antibiótico lo tratamos? Con penicilinas. ¿Y cuál es la penicilina más bonita, más barata? Amoxicilina. Qué bien, chicos, se acordaron ya. Y todavía se da por vía oral, ¿no? Se puede dar por vía oral, ¿no? Ya, pero no es la amoxicilina clásica que ustedes han visto, 500 miligramos, ¿no? ¿Cuál es la dosis? 1 gramo cada 8 horas, ¿no? 1 gramo cada 8 horas de amoxicilina. Ya es una dosis mucho mayor, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que aquí viene la pregunta que ustedes hicieron, ¿no? ¿Es alérgico o no es alérgico a las penicilinas? Ya. Si tiene... Bueno, aquí hablan de comorbilidades, ¿no? O sea, independientemente de la comorbilidad, si puede tolerar penicilina, se puede dar penicilina. Solo que si tiene comorbilidades, no le van a dar la amoxicilina sola, le tienen que dar la amoxicilina con su compañero, el ácido clevolánico. ¿Y qué es el ácido clevolánico, chicos? Es un inhibidor de beta-lactamasa. Muy bien. Qué bien que se separan de fármaco. Ya. Entonces, si tiene un factor de riesgo, hay que pensar en que puede haber resistencia, y para la resistencia tenemos que agregar el inhibidor de beta-lactamasa. Amoxicilina más ácido clevolánico. Si no, pueden dar amoxicilina sola. Sin embargo, la recomendación aquí dice que se puede agregar otro fármaco. ¿Cuál es? Un macrólido o una tetraciclina, que en este caso es doxiciclina. ¿Ya? Sí, puedo dar amoxicilina, pero le van a agregar acitromicina, el macrólido. Puede ser claritro, pero ¿cuál es la diferencia entre acitro y claritro? La parte gástrica sí, los macrólidos, eritro, claritro, van a dar más gastrolesividad, o sea, aumento de la motilidad por la motilina, por el estímulo de la motilina, pero sobre todo porque puede causar arritmias, alteración del QT, pero eso también lo hace citro. Lo que pasa es que claritro tendrían que dar 3 dosis al día, en cambio citro lo pueden dar una vez al día, porque recuerden que su tiempo de vida media es tan prolongada que funge como un antibiótico de depósito. Yo lo puedo dar un día y tener un efecto como 72 horas más o menos de tiempo de acción. ¿Ya? Entonces, la más preferida, la que todo el mundo compra en la farmacia, es acitromicina, ¿verdad? Entonces se puede sumar amoxicilina, un macrólido, claritro o acitro, o una tetraciclina, doxiciclina. ¿Se acuerdan de doxiciclina? ¿Ya? Doxiciclina justamente cubre atípicos, igual que los macrólidos, cubre atípicos, pero el problema de la doxi es su intolerancia oral. Es mucho menos tolerada por vía oral, pero cubre mucho más atípicos que los macrólidos. Y es mucho más barata, ¿no? Una doxi te puede costar 20 centavos en la genérica, y una acitro genérica te puede costar 2 soles, así, más o menos. Entonces, costo-beneficio también va a contar, ¿no? Bien. Si es alérgico a las penicilinas, puede tomar cefalosporinas. A ver, ¿se acuerdan? Si una persona es alérgica a las penicilinas, ¿puede tomar cefalosporinas? Sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama... ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Reacción de hipersensibilidad cruzada. ¿Y cuándo se da eso? Cuando la hipersensibilidad a la amoxicilina, bueno, a las penicilinas en este caso, se da con niveles de IgE alto, ¿no? Si tienen niveles de IgE alto, lo más probable es que sea una alergia cruzada. Ahí que tienen que hacer test de sensibilidad para ver si se puede utilizar o no la cefalosporina. Y si es una cefalosporina, ¿cuál podría ser? Sí, pero somos en ambulatorio todavía, vía oral. Pero ceftriaxona es la de tercera que vamos a dar por vía parenteral. No, el cipresquinolona. Cefaclor, que es una de segunda. Cefaclor, no, que es una de segunda. ¿Ya? ¿Qué más? Cefotaxima también puede ser. ¿Ya?
que también es una segunda. Ya bueno, ahí tienen las secciones. Puede ser de primera, las de primera incluso cefalexina cubre estreptococo pneumoniae, pero si estamos pensando en que es sensible, podemos dar cefalexina. Si estamos pensando que es resistente, lo mejor es subir a una de segunda a una de tercera. Y ahí tenemos cefaclor, sulfuroxima, ¿ya? Esas son las opciones que tenemos de la segunda. Y los de tercera, cefpodoxima. Es una de tercera por vía oral, que ya hay en el Perú. O sea, tenemos la opción a la ceftriaxona, ya tenemos. Pero ceftriaxona es para internar nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, si estamos pensando en que tiene factores de riesgo, ¿no? Dice que hay que dar sí o sí macrólido con doxi. Aquí es como una sugerencia. Podrías agregar un macrólido o una doxi, pero aquí es sí o sí le tienes que agregar el macrólido o la doxi. ¿Ya? Y si están pensando que tiene una enfermedad pulmonar tipo EPOC, que habíamos dicho que lo más probable es que sea Haemophilus influenzae, y ahí necesitamos cubrir más gram negativos. ¿Y quién va a actuar ahí? Quinolonas. Fluorquinolonas. ¿Por qué fluorquinolonas? Porque pueden penetrar mejor en los tejidos. ¿Y cuál es la fluorquinolona que tiene mejor actividad a nivel respiratorio? Cipro es la que tiene mejor espectro antiseudomona. Levo es la que tiene mejor penetración al tejido respiratorio. Entonces, si estamos pensando en una neumonía o una infección respiratoria y necesitamos una quinolona, como en la TB, Levo es la primera opción. Es una quinolona respiratoria. ¿Ya? Bien. Y bueno, aquí hay una lista para que repasen, ¿no? Penicilina, amoxi, 1 gramo cada 8 horas. Puede ser amoxi clavulánico, sí, ¿no? Luego tenemos cefpodoxima, que es la que le decía que es la cefalosporina de tercera por vía oral, ¿ya? Cefditoren, esta no hay acá, pero cefpodoxima sí hay acá ya actualmente. Macrólidos, acitro, claritro. Vean que eritro ni se menciona, porque ya, o sea, tiene tantos efectos adversos eritro que ya mejor ya ni, se ha descontinuado bastante su uso. Acitro y claritro. Acitro dándose una vez al día y claritro 2 veces al día. O aquí hay una deliberación prolongada que dice una vez al día, pero es de 1 gramo, ¿no? Tetraciclinas, doxiciclina y esta nueva tetraciclina o madaciliclina. No, las fluoronas respiratorias, Levo, Moxi y Gemi. Las tres son las respiratorias. Siempre es una opción si pensamos en pseudomona, pero si solamente queremos quinolona respiratoria, Levo, Moxi y Gemi y fluoxacina. Y fíjense acá, pleuromutilin. Es un nuevo grupo antibiótico que inhibe síntesis de proteína, uniéndose al ribosoma 50S. ¿Ya? Y aquí es lefamulin. ¿Cuál es el espectro? Atípicos también, estreptococcus, pero sobre todo atípicos. Por eso se puede hacer una opción a los macrólidos, pero no darlos juntos porque su factor de riesgo es, no, su efecto adverso es prolongación de QT. ¿Ya? Esto tampoco hay en Perú, pero está en la guía, ¿ya? Para que sepan. También es un inhibidor, al igual que los macrólidos, es un inhibidor de síntesis de proteína en la 50S. Bien, repasaron, ¿no? Sí. Claro, por eso es que ves que la quinolona no es la primera opción para neumonía, es betalactámico, penicilinas, cefalosporinas y agregar un macrólido o una tetraciclina. Y si tienes, no te va a funcionar eso porque estás pensando que es Haemophilus influenzae, ahí o puede ser una cefalosporina de tercera que te cubre Haemophilus influenzae, o ahí sí tienes que ir con la quinolona. Por eso es que es específico para pacientes con EPOC, porque es el factor de riesgo para Haemophilus. Porque imagínate que no tienes otra opción, necesitas la quinolona, pero dices, no, pero si en algún momento va a tener usted, voy a esperar. Entonces, igual de todas maneras tienes que dar riesgo-beneficio en ese momento. Ya, a ver. Ya, esto necesito agrandarlo. Pero aquí se ve Aquí está el otro factor que tienen que tener en consideración, porque ya vimos que Streptococcus es 1,
pero faltaban otros dos patógenos muy frecuentes: Staphylococcus aureus, meticilino resistente y Pseudomonas. Ya. Creo que no se ve mucho, pero ya miren, lo que quiero que repasemos es fármacos que cubren Staphylococcus aureus y fármacos que cubren Pseudomonas. Vamos a comenzar con la Pseudomonas, que es lo más fácil. Ya, pero comencemos, chicos. ¿Pseudomonas es gram positivo o gram negativo? Gram negativo. Por favor, no vuelvan a hacer eso que siempre hacen en el examen, que ponen Pseudomonas y ponen vancomicina. Vancomicina solo cubre gram positivos. ¿Ya? Esa es clásica, chicos. ¿Ya? Entonces, si estamos pensando en Pseudomonas, tienen que ser agentes antipseudomónicos. ¿Y cuáles son las fluorquinolonas antipseudomónicas? Cipro y leo. Recuerden, las quinolonas antipseudomonas, cipro y leo. Si estoy pensando en Pseudomonas y quiero dar quinolona, cipro o leo, nada más. Beta-lactámicos antipseudomónicas. Y comenzamos con las penicilinas. Penicilina antipseudomónica. El pipetazo, ¿no? Piperacilina, tazodalcano. Ya. ¿Qué más? Cefalosporinas. Cefalosporinas antipseudomónicas. Tercera y cuarta, ¿verdad? Si es de tercera es ceftazidima, solo ceftazidima, las demás no cubren Pseudomonas. Y las de cuarta, cefepime. ¿Sí? Y luego vienen los otros, los carbapenems. Y se acuerdan que el carbapenem era un grupo exclusivo que utilizábamos para patógenos resistentes, los BLE, y la Pseudomonas es un patógeno BLE, ¿verdad? Entonces, tenemos carbapenems, pero ¿se acuerdan que había un carbapenem que no cubre Pseudomonas? Ertopenem, muy bien. ¿Ya? Entonces, pueden utilizar imipenem, meropenem. Doripenem no está porque doripenem tiene una contraindicación que en ensayos clínicos determinaron que la mortalidad en neumonía asociada a ventilador mecánico con el uso de doripenem era mayor. Entonces, por eso doripenem tiene una etiqueta, si ustedes buscan la ficha farmacológica, donde dice evitar en neumonías intrahospitalarias. Entonces, doripenem no se suele utilizar para neumonía. Sí se usa para ITU, ¿no? Para sepsis por ITU, pero no para neumonía. Y los que son antineumococo, bueno, tenemos la endovenoso, ampicilina, que es la contraparte de la moxi, y tienen ceftriaxona, cefotaxima, ceftarolina, ¿no? Y ahora, los que son contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente va vancomicina, telavancina y linezolid. ¿Ya? Ceftarolina también, pero los más utilizados son linezolid y vancomicina, los dos. Y entre linezolid y vanco, actualmente se prefiere el linezolid. ¿Ya? Ahora, los aminoglucósidos están aquí. Los aminoglucósidos todos cubren Pseudomonas y todos cubren Staphylococcus aureus, entonces ahí no hay diferencia. Entonces pueden utilizar los aminoglucósidos siempre acompañados de un beta-lactámico, o no es muy común utilizarlo con quinolonas, son sobre todo con beta-lactámicos o con glucopéptidos si están sospechando Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, aminoglucósido, genta y amica. Tobramicina es la más ototóxica, la más tóxica de todos, entonces no se usa mucho, a no ser que no tengas otra opción. Genta y amica es lo que más utilizamos acá. Bueno, y de macrólidos, acitromicina, pero bueno. Entonces, este algoritmo está hecho en base a ¿solo tienes Pseudomonas o estás pensando en Staphylococcus aureus? Si pienso en los dos, le doy de todo, o sea, así, le doy que cubra todo. Ya, le doy leo, le doy astrional, le doy aminoglucósido, le doy todo, que cubra, le doy banco, le doy leo, le doy todo. Si estoy pensando en que solamente es estafilococo, ya bueno, solamente para estafilococo y neumococo por si acaso, ¿no? Si estoy pensando que es Pseudomonas, fluorquinolona respiratoria como monoterapia es una opción, ¿ya? Pero también puede ser un beta-lactámico anti-Pseudomonas,
con una aminoglucosis o con una quinolona. Entonces, vean que hay diferentes combinaciones en relación a qué tan severo esté el paciente, pero tienen que recordar la actividad que tiene cada grupo de antibióticos. ¿Sí? Ya, voy a avanzar. Esto lo repasan bien. Prácticamente es toda la clase, en realidad. Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo le doy el antibiótico? ¿No? Normalmente cuando el paciente se puede manejar de forma ambulatoria, dice que entre 5 a 7 días. Algunas guías todavía mantienen los 7 días de tratamiento, pero otras con 5 días han visto buenos resultados. Entonces, entre 5 y 7 días, dependiendo de cómo evolucione el paciente, puede ir el tratamiento ambulatorio. Pero cuando esté hospitalizado, ¿cómo hacemos? Normalmente los regímenes son de 10 a 14 días, pero hay unos regímenes que pueden llegar hasta 21 días. Entonces, ¿cómo sé cuánto tiempo le tengo que dar antibióticos a mi paciente? Existe un marcador de inflamación específico para neumonía, y esta es la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador que se va a dar sobre todo en infecciones bacterianas. Entonces, cuando detectamos la neumonía o la sepsis, porque eso también sirve para sepsis, por eso presten atención, lo mismo pasa con los antibióticos, también sirve lo mismo para sepsis, ¿ya? Porque puede ser una neumonía que sea el foco neumónico del hecho de la sepsis, ¿ya? Entonces, cuando se diagnostica de la infección, se miden los niveles de procalcitonina y cada 2 días, o si se puede cada día, se van midiendo los niveles. Normalmente los niveles de procalcitonina tienen que tender a la baja y cuando comienzan a disminuir es donde se comienza a evaluar. ¿La procalcitonina ha disminuido a menos de 0.25 nanogramos por litro? Sí. Entonces descontinúa los antibióticos. No, todavía no es descontinuado. Ya, ¿el pico está más de 5? Sí. ¿Pero ha disminuido más del 80% del pico? Sí. Ah, entonces descontinúa el antibiótico. No, continúa con el antibiótico. Y así es como ustedes tienen que ver si es que van a seguir dando el antibiótico y hasta cuántos días. A veces pueden ser 10, otros 14, otros 21. Incluso he visto más de un mes con antibióticos, sobre todo en UCI. ¿Y cómo? Porque tienen que medir la procalcitonina. Ahora, si están viendo que la procalcitonina está muy alta, ¿qué puede pasar? Que no están dando el antibiótico correcto. Pero no es solamente procalcitonina y ya, y yo cierro los ojos, no. Es la clínica de cómo está evolucionando el paciente y los niveles de procalcitonina y que me van a decir si realmente yo debo continuar con ese antibiótico o cambiarlo. ¿Ya? Normalmente se evalúa cada 3 días. Por eso es más o menos interdiario en los niveles de procalcitonina. Ya, ahora vamos a sepsis. ¿Cuánto me queda? Sí, todavía tengo tiempo. Ya. ¿Qué es sepsis? Sepsis es un síndrome clínico que complica una infección severa. O sea, no es solamente infección y ya, es una infección severa, una infección que se ha diseminado por todo el organismo. Y a sepsis se le relaciona otra definición que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es un síndrome similar a la sepsis que complica una injuria no infecciosa. ¿Por qué dice no infecciosa? No necesariamente es no infecciosa, también puede ser infecciosa. Lo que pasa es que sepsis es un SIRS más un foco infeccioso. Entonces, un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es una respuesta inflamatoria anómala que genera una descompensación en todo el organismo. Por eso, la fisiopatología es una alteración de la regulación de la respuesta inflamatoria. Nosotros tenemos que saber que en el organismo tiene que todo estar balanceado, lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio. Y así funciona bien. Pero cuando hay una respuesta anómala, lo proinflamatorio se va al cielo y genera una cascada de respuesta inflamatoria con citoquinas y todo, y genera el SIRS, el famoso SIRS. ¿Eso que hace? Alteración en varias de las funciones vitales y de varios parámetros bioquímicos y hematológicos que vamos a revisar. Y cuando eso evoluciona mucho más, se da el MOTS, que es síndrome de disfunción multiorgánica, que es una respuesta inflamatoria súper severa, que genera falla de multiórgano, y es lo que te va a llevar a mayor mortalidad. Más del 40% de pacientes que llegan a una falla multiorgánica fallecen. Entonces, esto de la sepsis, y bueno, en general también incluso de la neumonía, no es como que, desde antaño se sabía cómo tratar las infecciones, ¿no? Y la definición de sepsis es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, los expertos
se reúnen en paneles y generan consensos para generar definiciones, para generar pruebas diagnósticas, para generar parámetros de toma de decisiones clínicas. Entonces, en estos consensos se ha ido evolucionando con los años y en 1991 fue donde se dio el primer consenso entre diferentes sociedades de cirugía, de medicina interna y de cuidados críticos. Y en ese año fue donde definieron qué es el CIRS, qué es la sepsis, qué es sepsis severa y qué es shock séptico. Después tuvieron una siguiente reunión, que fue la Conferencia Internacional para Definir Sepsis, y donde reconsideraron y actualizaron todas estas definiciones, las actualizaron para el 2001 y 2003. Y en el 2012 hicieron una conferencia entre la Sociedad de Cirugía Torácica y esta creo que es la de emergencias, ¿ya? Y también revisaron las definiciones, ¿ya? Pero la última reunión que tuvieron, que fue el tercer consenso para definir sepsis y shock séptico, fue en el 2016. Entonces todas las guías de manejo de sepsis con shock fue esta. Es la última actualización de las definiciones y introdujeron algo muy importante y que se utiliza mucho actualmente, que es la escala SOFA, ya que la vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es una infección? Es una invasión de un tejido normalmente estéril por un microorganismo. Entonces, si tu sangre es estéril y un microorganismo lo coloniza, es una infección en la sangre y se llama bacteriemia o fungemia, dependiendo de qué patógeno sea. ¿Ya? Pero si hay una invasión de un tejido que normalmente es estéril por un microorganismo, va a producir una infección. Bacteriemia es la presencia de bacterias viables en sangre. Y sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria en el cual tiene que haber un foco infeccioso, que puede ser confirmado o por sospecha. Mientras sea cualquiera de las dos, igual se considera sepsis y se maneja como una sepsis. ¿Sí? Esto de aquí es para que sepan que el SIRS no solamente es de causa infecciosa. Cuando el SIRS se junta con una infección, es sepsis. Pero el SIRS también se puede dar por traumatismos, por quemaduras, las pancreatitis no infecciosas pueden causar SIRS, ¿ya? Y las infecciones, la gran mayoría son bacteriemias, pero no todas las infecciones son bacteriemias, pueden ser por hongos, por parásitos, por virus, etc. Entonces, si es una fungemia, una parasitemia, igual va a ser sepsis, si es que llega a diseminarse generando un SIRS. Ya, ¿cómo evoluciona todo esto? Primero vamos a tener criterios para definir SIRS. Si a eso le agregamos la infección, es sepsis. Si eso se asocia a una hipoperfusión tisular, ya, es sepsis severa. Y si eso se asocia a hipotensión que no remite con fluidoterapia y necesita vasopresores, es shock séptico, ¿no? O sea, la diferenciación aquí es que la sepsis severa todavía con fluido se puede mejorar, pero el shock séptico necesita vasopresores, por eso es shock, ¿no? Lo que definieron con el doctor la semana pasada. Bien, entonces, para los criterios clásicos de SIRS son más de 2 de estos parámetros anormales y es SIRS. Estos son los más frecuentes, pero no son los únicos. Ahora vamos a ver que hay otros. Entonces, la temperatura puede ser hipotermia o fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, pero más de 12.000. No el clásico más de 10.000, más de 12.000. O puede ser más de 10.000 pero con desviación izquierda. Leucopenia también puede ser. No, glóbulos blancos, incluso normales, pero con una desviación izquierda de más del 10%. ¿No? Bien, entonces, si tengo al menos 3 criterios de SIRS y estoy sospechando de un foco infeccioso, ya sea confirmado o sospechoso, tengo sepsis. Si esto se asocia a que está teniendo hipotensión, va a generar una hipoperfusión tisular, que va a generar que los órganos no tengan buen aporte tanto energético como de oxígeno, y eso va a generar que haya falla orgánica, ¿no? Por eso se habla de sepsis severa. Y cuando eso se asocia a una hipotensión que no revierta el tratamiento con fluidos, es shock séptico. Entonces, ¿cuál es la definición de sepsis? La última definición de las sociedades de cuidados críticos dicen que es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped, o sea, la respuesta inflamatoria anómala, a una infección, y que esto supone una amenaza para la supervivencia. O sea, el paciente se puede morir si no lo tratan adecuadamente en ese momento. ¿Sí? Por eso es muy importante tratar la sepsis lo más rápido posible. Esta es la escala SOFA, ¿ya? Y
Es una escala donde va a haber diferentes parámetros, por ejemplo, el aparato respiratorio, la parte sanguínea, específicamente la coagulación, porque recuerden, lo procoagulación es lo inflamatorio y lo anticoagulación es lo antiinflamatorio, ¿ya? La parte del hígado mediante la bilirrubina, la parte cardiovascular en la presión, la parte hemodinámica, el sistema nervioso mediante el Glasgow y la parte renal mediante la creatinina y el flujo urinario. Si el paciente no está orinando, le va a dar mayor puntaje acá, ¿no? En severidad. Entonces, cuanto más severo, más puntaje va a ser. Se dice que se puede pensar que está entrando en shock séptico cuando de un puntaje rápidamente sube 1 o 2 puntos en la escala de SOFA. Y este es el quiz SOFA. ¿Por qué el quiz SOFA? Porque fíjense esta escala SOFA, hay un montón de criterios que evaluar, ¿no? De repente hasta que yo le mido la bilirrubina, o hasta que le mido el hemograma o la creatinina, voy a demorar muchas horas. Y que habíamos dicho, lo principal en la sepsis es tratarlo en las primeras horas, porque eso va a hacer que tenga mayor probabilidad de supervivencia del paciente, ¿sí? Por lo tanto, para hacer un triaje rápido, o sea, una valoración rápida del paciente, se determina el quiz SOFA. Y en el quiz SOFA hay 3 parámetros que son los importantes. La frecuencia respiratoria, más de 22 por minuto, la alteración del estado mental, que se mide con un Glasgow menor de 10, y la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros por habla de la presión media, ¿ya? No, perdón, la sistólica, solo la sistólica menor de 100. Hay otro parámetro de la media, ¿ya? Entonces, si tiene al menos 2 de esos 3 criterios, ya se pasa a hacer el SOFA completo y se maneja como una sepsis severa, ¿ya? Porque tiene criterios de severidad. Entonces, con esto que se puede hacer apenas llegue el paciente, medir la presión, medir el Glasgow, medir la frecuencia respiratoria, uno va a saber si ese paciente está grave o no. Si tiene al menos 2 de esos criterios, se maneja grave y se maneja en UCI. Y hay que actuar rápidamente. Y ya con tiempo se le hace ya toda su valoración del SOFA completo, ¿sí? Entonces, ¿el paciente tiene sospecha de infección? Sí, un quiz SOFA. ¿Tiene más de 2? Sí, entonces es el SOFA completo. ¿Sigue manteniendo más de 2? Sí, entonces es sepsis y se maneja como sepsis severa. Ahora, si no, se monitoriza y se va reevaluando para ver si en algún momento se sospecha de sepsis. Si tiene sospecha de sepsis y necesita vasopresores para mantener, es shock séptico. ¿Sí? El criterio de shock séptico es que necesitas vasopresores para mantener la presión arterial media más de 65 o tienes lactato más de 2. Recuerden que el lactato es un criterio de severidad, ¿no? De daño tisular. Ya, entonces, por eso la definición de sepsis no era eso. Shock séptico. Ya. ¿Qué pasa en la sepsis? Hay un desbalance, ¿ya? Generalmente la inmunidad local en un paciente que tiene una buena respuesta inmune es que la infección ya no disemine hacia la parte sistémica, hacia la parte sanguínea, porque tenemos esto que son nuestros inmunidad, que nos protege de que esta infección local se quede local y no vaya a la parte sistémica. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen una mala respuesta inmune, inmunosuprimidos por cualquier motivo? La infección sí va a poder ir a la parte sistémica y por ende a la parte sanguínea, porque esta inmunidad no se va a dar abasto. Entonces se genera una diseminación de toda la infección. Estos patógenos van a generar la respuesta inflamatoria. Y en la respuesta inflamatoria se va a perder la regulación, la homeostasis, entre todo lo proinflamatorio, que es procoagulación, y lo antiinflamatorio, que es lo fibrinolítico. Entonces va a haber un aumento incluso de todos los mediadores del endotelio, generando la alteración a nivel de la presión. Por eso la respuesta inflamatoria, con liberación de histamina, mediadores proinflamatorios, genera hipotensión. La hipotensión genera que no haya una buena perfusión tisular, si no hay oxígeno, las mitocondrias no generan ATP y por eso hay falla multiorgánica. Es más, se dice que todos estos fenómenos proinflamatorios podrían generar a nivel de las mitocondrias una alteración que haga que no haga una buena respuesta ni utilización del oxígeno, generando que simplemente la respiración celular se pierda. Por eso hay hipoperfusión tisular, a pesar de que mantengas presiones, hay hipoperfusión tisular y por ende no hay una buena respuesta
por más que se den vasopresores. Y cuando ya llegas a eso, a una disfunción a nivel de respiración celular, prácticamente el paciente no va a sobrevivir. Bueno, todas esas citoquinas proinflamatorias van a estar: interleuquina, citoquina, factor de necrosis tumoral, alfa, interferones, el interferón gamma, y todo esto se va a liberar. Prolactina, histamina, noradrenalina, adrenalina, etcétera, que van a hacer que haya una super respuesta inflamatoria. No sé si se acuerdan que fue sobre todo en el COVID muy difundido la cascada de citoquinas, ya que generaron una respuesta inflamatoria súper intensa que hacía que los órganos fallaran. ¿Ya? Y es justamente porque toda esta inflamación altera a nivel celular la respiración celular. Además de todo esto, ya recuerden que los virus son patógenos intracelulares. Si en algún momento hemos tenido contacto con un virus, va a mantenerse latente en el organismo. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica, el cuerpo va a querer luchar, y para luchar va a hacer un reclutamiento inicial de la inmunidad. Pero la inmunidad se va a agotar, la inmunidad no es, por así decirlo, permanente por todos los siglos de los siglos y va a seguir produciendo linfocitos. No, en algún momento se agota, y cuando hay ese agotamiento, en el cuadro séptico va a haber una inmunosupresión. A pesar de que sea un paciente inmunocompetente, va a generar una inmunosupresión por agotamiento de la respuesta inmune. Y ahí se puede dar alguna reactivación de algún virus que hayas tenido en algún momento, ¿no? Y eso puede llevar justamente a la falla multiorgánica y a la muerte del paciente. Entonces, un paciente que está un día con sepsis, 2 días con sepsis, 3 días, 4 días, lo más probable es que no recupere. Si no sale de ese cuadro en los primeros días, lo más probable es que ya no recupere. Y segundo, cuando un paciente ha tenido un cuadro de neumonía, un cuadro de sepsis previa, y sale y nuevamente vuelve a tener otro cuadro, la respuesta inmune es mucho menor. ¿Ya? Entonces la probabilidad de supervivencia cae también. Y justamente es por todo eso de la respuesta inmune y la respuesta proinflamatoria. Ya, entonces recapitulando, si tenemos una infección que genera una bacteriemia y se asocia a criterios de SIRS, es sepsis. Si esa sepsis genera alguna falla de órgano, va a ser sepsis severa. Si hay hipotensión que no recupera con fluidos y necesitas vasopresores, es shock séptico, y si se mantiene el shock séptico, va a ser falla multiorgánica. Estos son criterios de sepsis y, bueno, en general de SIRS, ¿no? Fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, alteración del estado mental mediada por el Glasgow, ¿no? Edema, ya sea fluidoterapia positiva, hiperglicemia. Algunos pacientes cuando están en sepsis van a generar hiperglicemia y ustedes van a pensar que es diabético, pero no es porque sea diabético, es porque la alteración proinflamatoria genera niveles de glicemia mucho más altos porque el cuerpo está en estrés. Entonces no necesariamente un paciente que ustedes le midan y esté con 300 de glucosa es porque sea diabético cuando está con sepsis. ¿No? Porque aquí dice hiperglicemia de más de 140 en ausencia de diabetes. O sea, en la misma infección va a generar niveles altos de glicemia. La parte inflamatoria se ve a nivel del hemograma y la proteína C reactiva nos puede servir, pero sobre todo la procalcitonina nos sirve no para el diagnóstico, sino para la evolución en el tratamiento, sobre todo para ver lo del manejo antibiótico que mencioné hace un rato. A nivel hemodinámico, la presión. Es una presión que necesita vasopresores para mantenerse a más de 70. Menos de 70 ya es una alteración hemodinámica. Y si necesitas vasopresor para mantenerlo a más de 65, ya es shock séptico. Disfunción de órgano es hipoxia, una relación con el perfil menor de 300, incluso el criterio es menor de 250, ¿ya? Oliguria, no hay respuesta a nivel renal, entonces falla renal, aumento de la creatinina, falla renal, alteración en la coagulación, falla hemodinámica, ilio, también puede haber ilio, reparan el movimiento intestinal, puede ser también falla multiorgánica, un signo de falla multiorgánica, trombocitopenia, y hiperbilirubinemia. Y shock séptico, que también fue uno de los criterios que cambiaron en
con el consenso de 2016 es que, no se olvide, para mantener la presión arterial media a más de 65 necesito vasopresores. O el lactato está más de 2 milimoles por litro. ¿Ya? En ausencia de hipovolemia, quiere decir que hay una buena volemia y el lactato va a estar alto. El riesgo de muerte es muy alto, 40% de mortalidad. Ya. Y esa es la pirámide de tratamiento de la sepsis y el shock péptico. Entonces, si mi paciente está en sepsis o en shock, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Resucitación. Ya sea que tiene insuficiencia respiratoria, oxigenoterapia, fluidoterapia para mejorar la hemodinámica, catecolaminas, vasopresores, ¿no? Transfusiones sanguíneas porque necesita plasma fresco congelado, etc. ¿Ya? Una vez que ya estabilizamos al paciente, o por lo menos ya le dimos soporte vital, la primera hora es crucial para el manejo de la fuente. ¿Ya? Utilización de antibiótico. También el manejo de la fuente incluye tratamiento quirúrgico o incluso radiología intervencionista. ¿Por qué? Porque puede ser que la fuente de la sepsis no sea algo visible como una neumonía, sino sea un absceso hepático, por ejemplo, que suelen ser encapsulados, ¿sí? Y si tienes un absceso hepático, si no lo drenas, no va a calmar la sepsis por más que antibióticos que tú le des. Entonces necesitas intervenirlo quirúrgicamente para drenar ese absceso. Igual, si es una herida infectada, necesitas debridar y limpiar la herida, porque si no calman la fuente de infección, no va a ceder esa sepsis. Entonces, en el control de la fuente, no es solo antibióticos, sino otros procedimientos que pueden ser quirúrgicos o invasivos. ¿Para qué? Para disminuir el foco infeccioso. Puede ser un absceso, puede ser debridación de tejido muerto, necrótico, que esté generando pulsos de citoquinas y de otras sustancias que aumenten la severidad del cuadro, ¿no? Luego, una vez que ya se controla eso, también el soporte vital, que puede ser colocarlo en ventilador, colocarlo en monitoreo hemodinámico, controlarlo la parte renal, generar que haya buen flujo renal con diuréticos, la parte nutricional, ya si el paciente no está comiendo, pero igual necesita glucosa, van a dar la parte de cristaloides, pero con dextrosa, ¿no? Para que haya y terapia adyuvante. En la terapia adyuvante lo más resaltante son los corticoides, ¿sí? Que es muy controversial. ¿Por qué? Porque el uso de corticoides está asociado para disminuir la respuesta inflamatoria, pero la respuesta inflamatoria, si bien puede ser exagerada, por eso en la cascada de citoquinas decían que hay que dar corticoides altos, se ha descrito que se pueden dar pulsos de hidrocortisona endovenosa, pero en infusión. Sin embargo, la evidencia no es concluyente todavía. Algunos dicen que sí y otros que no. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria intensa es una forma de respuesta del organismo para evitar que se vaya la falla de multiórgano, pero sin embargo promueve también la falla de multiórgano. Entonces, todavía es controversial, en algunos casos dice que sí sirve, en otros no. Pero la recomendación en todo caso se vaya a utilizar glucocorticoides, es infusión de glucocorticoides endovenoso. Ya, entonces, sobre la resucitación con fluidos, la recomendación es, ¿qué le damos? ¿Cristaloides, coloides? ¿Qué cosa le damos? Lo clásico es suero fisiológico, ¿sí, no es cierto? Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que actualmente dice que el suero fisiológico no es nada fisiológico, porque los niveles de cloro son tan altos que puede generar alteraciones como hipercloremia, por lo cual no estaría ayudando. Entonces, ¿qué es lo que dicen que son las mejores? Los cristaloides, pero tipo lactato de Ringer o soluciones polielectrolíticas que tienen un balance de electrolitos mucho más parecido al plasma. Entonces, una solución polielectrolítica va a ser mucho mejor que un cloruro, pero costo-beneficio, el cloruro sigue siendo lo que primero van a utilizar, ¿ya? Porque hasta que de repente encuentres solución polielectrolítica o un coloide, no va a ser algo rápido. Pero sí, necesitas cristaloide y entre un cloruro y una solución polielectrolítica, la solución polielectrolítica es la que se prefiere, ¿ya? Entonces, la sugerencia es que tienes que resucitar de forma rápida, con solución salina, de forma inmediata, a dosis máxima de 30 miligramos kilo. ¿Ya? Se dice que el primer litro debe ser pasado durante la primera hora y después ya ajustan
para que pase durante las otras 2 horas el resto del líquido, ¿ya? Generando la hidratación durante las primeras 3 horas de inicio del manejo, ¿ya? Y después de la resucitación inicial, el requerimiento de fluidos va a ser dependiendo de cómo vaya el paciente. ¿Está orinando? ¿Cómo está saturando? ¿Cómo está el medio interno? ¿Está haciendo edema? ¿No está haciendo edema? Balance hidroelectrolítico. ¿Ya han hecho eso, no? Balance hidroelectrolítico de los pacientes, ¿no? Más o menos. Bueno, tienen que hacer sus ingresos y sus egresos, y al final hacen su balance y pues ya, si mi ingreso es tanto y mi egreso es tanto, entonces necesita tanto mi paciente, y ahí según eso le van calculando con todo esto. Ya, en la resucitación, otra de las cosas para mejorar la presión son los vasopresores. Y esto sí se los mencionó el doctor, ¿no? El principal vasopresor en shock es norepinefrina. ¿Por qué? Porque tiene más efecto alfa y no tiene el beta 2. El beta 2 será el que relaja. Al no tener ese beta 2 de la adrenalina, genera una potente vasoconstricción, sobre todo a nivel de arteriolas distales, ¿no? Entonces, norepinefrina genera más constricción a nivel arterial y mejora la frecuencia, pero como hay la compensación del aumento de la presión, no llega a una taquicardia. ¿Qué pasa con la adrenalina? La epinefrina sí va a generar taquiarritmia. Entonces, si mi paciente está bradicárdico, ya normal, le puedo dar epinefrina. Pero si mi paciente más bien está con una taquiarritmia, no le puedo dar epinefrina. Sí o sí tiene que ser norepinefrina, ¿ya? Entonces la norepinefrina por eso es el fármaco de elección para el manejo. Y fíjense que esto se maneja por microgramos kilo minuto, ¿ya? ¿Y cómo dan microgramos kilo minuto? En bombas de infusión, chicos, por eso es en cuidados intensivos. ¿Han ido a UCI una vez? ¿Sí? Ya, hay esas máquinas que vas presionando y le dices tanto por minuto, ya, para eso sirve. Entonces ustedes tienen que aprender a calcular cuánto es la ampolla, ya, o cuántas ampollas necesitan para una solución en un volumen, para que según eso den los microgramos por minuto según el goteo. Con la práctica sí lo sacan. En UCI es bien bacán hacer eso. Y ahora, en el caso de los vasopresores, ¿cuál es la recomendación? Bueno, dar vasopresores para mantener la presión y evitarlo si la presión ya está media está más de 80. Si está menos de 65 sí, pero si está más de 80 se puede evitar. Ya. Y fenilefrina, recuerden que esa fenilefrina es potente alfa 1, pero como es alfa 1 selectivo, ¿qué cosa da? Bradicardia refleja. Entonces, si el paciente está con una hipotensión, pero está con una taquiarritmia, ahí sí podría ser una opción fenilefrina, no para disminuir la taquiarritmia, pero si no, no, porque recuerden que da bradicardia refleja. Y dopamina es el otro posible utilizar junto con norepinefrina, porque dopamina es dosis dependiente, puede tener efecto alfa, puede tener efecto beta y efecto dopa, ¿ya? Entonces, dependiendo si lo dan a dosis de inotrópico o vasopresor, dopamina suele ser uno de los vasopresores más utilizados en cuidados intensivos, pero ya para control, no para la fase aguda del shock, sino para el mantenimiento. Entonces, dopamina, dependiendo de la dosis, si quieren dosis de mantenimiento o dosis inicial, fíjense cómo va variando. Y por último, la parte preventiva. ¿Por qué? Porque nosotros podemos disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias si tenemos un buen manejo del paciente. ¿Ya? ¿Cómo? Con el lavado de manos, chicos. Es primordial. No solamente con el hecho de que disminuya la incidencia de infecciones intrahospitalarias, sino que disminuya la incidencia de infecciones del hospital que llevan hacia afuera, ¿no? Justo estábamos pensando con uno de los chicos que estaban en la pasantía, querían tomarle muestras de los canguros que llevan al hospital para ver si tenían algún tipo de patógeno ahí, ya, los canguros, pero hay otros que se han hecho con los mandiles, con los estetoscopios, pero dijeron no los canguros, porque los canguros lo llevan y igual lo traen acá, en cambio el mandil sí lo pueden guardar, ¿no? Pero los canguros no lo guardan, los canguros lo mantienen y están con el canguro todo el día y lo dejan encima de la mesa donde van a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quieren hacer cultivos de eso, ¿no? Los chicos están ahí rayándose. Bien, entonces,
Dependiendo del tipo de nivel de riesgo, la medida va a ser mucho más severa. Entonces, lavado quirúrgico es para alto. Para la consulta o la parte de pasar visita, lavado higiénico. Y si es simplemente en una zona donde no haya riesgo, el lavado simple. Para eso también sirven muchas medidas preventivas. En la antibioticoterapia, el inicio de la terapia se tiene que dar en la primera hora. No se olviden, ¿ya? Y ahí nosotros no esperamos al cultivo, ¿ya? El cultivo no se espera. Se toman las muestras apenas llega el paciente, pero no se espera al cultivo para dar el antibiótico. El antibiótico se tiene que dar en la primera hora y se tiene que dar de forma rápida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo me espero 6 horas a iniciar la antibioticoterapia, el paciente, el riesgo de morir es mucho, va aumentando así exponencialmente. Y entonces se inicia antibióticoterapia en la primera hora. Ya, entonces esto para que se acuerden el lavado de manos. Y esto último, que hay no solamente el lavado de manos, ¿no? Alcohol gel, mascarilla, gorro, ¿ya? Y el tipo de protección, incluso mandil, según en qué área estén, ¿ya? Ya chicos, terminamos.